El mejor amigo del Chapo escapa de la prisión. Hubo un intenso tiroteo mientras columnas de humo negro espeso se elevaban al cielo, como una ofrenda quemada prohibida. Mientras brindábamos por nuestros seres queridos y estábamos agradecidos de haber llegado todos juntos al año nuevo, un peligroso líder de un cártel en México llamado El Neto llevó a cabo una fuga de prisión tan audaz que desencadenó un incidente nacional y se perdieron vidas en el proceso. Bienvenidos a un nuevo video. En este video te mostraremos quién era él, cómo era y exactamente cómo se llevó a cabo su escape de prisión. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. ¿Quién es el narcotraficante más despiadado en la historia del comercio de drogas? Si tu respuesta es Pablo Escobar, estás equivocado. A pesar de su brutalidad, Escobar al menos era un hombre con el que se podía razonar y como mínimo mantenía un nivel de estabilidad en su ciudad natal, Medellín. Ahora, si tu respuesta es el Chapo, lamento decírtelo una vez más, pero estás equivocado. A pesar de toda la crueldad y la violencia que se vive en el estado de Sinaloa, sus hijos, los Chapitos, han demostrado tener un apetito por la violencia aún mayor que su padre. El narcotraficante más despiadado en la historia en este momento se cree que es el temible Mencho, el jefe del cártel más diabólico del mundo. No es otro que el cártel Jalisco Nueva Generación. El Mencho no necesita mucha presentación. Estamos hablando de un narcotraficante que fue el primero en llevar la batalla al umbral del ejército mexicano y el único hasta ahora en amenazar a un fiscal general en ejercicio, enviándole la cabeza cercenada de un cerdo. Incluso desencadenó un evento a nivel de terrorismo en la ciudad de Guadalajara para facilitar su propio escape. Esa es toda la presentación que necesitas como prueba de una despiadada naturaleza, y en los años siguientes, la mayoría de las personas estábamos seguros de que nadie podía superarlo. Estábamos seguros que no habría nada peor que el Mencho, pero al parecer, nuestra visión era un poco limitada, porque la violencia que el Mencho empezó a principios de sus 30 para poner a su cártel en el mapa, el Neto ya lo había logrado antes de cumplir los 18 años de edad. Ernesto El Neto Piñón es lo que podríamos considerar como un prodigio del cártel si clasificamos a los narcotraficantes según su grado de falta de empatía. El Neto estaría en la cima por encima del Mencho, y te voy a contar por qué. Para la policía mexicana de la ciudad de Juárez, el Neto es uno de los más peligrosos debido a sus actos delictivos desde su corta edad. Luego de 10 años encerrado en el penal Cerezo 3 en la ciudad de Juárez, Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, más conocido como el Neto, escapó de las rejas tras coordinar un ataque al lugar desde el exterior de su celda. La fuga fue el domingo 1 de enero junto a 26 reos, que hicieron un alboroto en las instalaciones, y dejó a 10 carceleros y 7 presos muertos. Esta sería la segunda vez que el Neto intenta fugarse, pero esta vez con éxito. En agosto del año pasado, su primer intento no tuvo un final feliz para los interesados de él y su grupo delictivo. El secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, notificó en una rueda de prensa que él es el origen de todo. Porque el Neto recibió 224 años de prisión, el juez encargado de su caso sentenció a Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz a más de 200 años de prisión por ser responsable de cometer 13 secuestros con 21 años. Además, se le considera el joven más peligroso en México porque comenzó desde muy pequeño a delinquir junto al cártel de Sinaloa. A los 18 años comenzó a secuestrar personas y liderar un grupo en las calles. A pesar de ello, solamente cumplió 10 años de su condena, ya que en Año Nuevo logró escaparse del Cerezo 3 en la ciudad de Juárez. ¿Qué pasó con el Neto en la ciudad de Juárez? A primeras horas de la mañana del domingo 1 de enero, iniciaron algunos problemas en la ciudad, con la finalidad de distraer a los efectivos policiales y obligarlos a que bajaran la guardia. Media hora después atacaron el penal Cerezo 3 y el jefe desplegó a sus hombres para controlar la situación. Los atacantes estaban armados y abatieron a 10 oficiales. El tiroteo entre los policías y delincuentes era por dentro y fuera del penal. Los vecinos estaban asustados por el intercambio de disparos y además temían que los presos escaparan. El objetivo era liberar al Neto, y por el momento todo iba conforme al plan. Según los reportes de la policía municipal, los presos dieron con la celda del líder de los Mexicles y lograron sacarlo. Al finalizar el ataque se hizo un recuento de todo: 24 armas largas, 7 en el Cerezo 3 y 17 en las calles, 9 armas cortas, chalecos antibalas, cartuchos y drogas. Desafortunadamente, el Neto ya se había escapado y desatado el pánico en las calles. Los vecinos aseguraron que los delincuentes sembraron terror en las calles y les quitaron sus carros para poder escapar del lugar. La primera fuga sin éxito del Neto.
En el 2010, este delincuente habría intentado escapar gracias a un ataque armado mientras era trasladado a otro penal. Los delincuentes quisieron rescatar a 3 jóvenes secuestradores, entre ellos el Neto. Las autoridades informaron que el hecho dejó un muerto, un herido y un lesionado. El secretario de Defensa señaló en una conferencia de prensa que en el Cerezo 3 existen celdas VIP y se incautó 1.7 millones de pesos en una de esas celdas. Son celdas muy arregladas, en condiciones distintas de las demás, aseguró. El día que el Neto perdió un ojo por tratar de evadir a la justicia. Cuando el gobierno de Chihuahua difundió las fichas con datos personales de los reos fugados del penal de Ciudad Juárez, la de Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, el Neto, despertó especial interés. ¿Por qué usa un parche sobre el ojo derecho? Fue una de las preguntas más frecuentes respecto a su fotografía, la cual pudo haber sido tomada en 2017. La versión más difundida, sustentada en reportes periodísticos, apunta que todo se debió a un descuido en medio de un operativo de los Mexicles, su propio grupo criminal. Todo se remonta a diciembre del 2010. Para esa época, el Neto ya había sido detenido y se había convertido en uno de los líderes secuestradores más temidos de Chihuahua, debido a la presencia de su banda delictiva en Ciudad Juárez. El día 6 de aquel mes, Piñón de la Cruz era trasladado en una camioneta penitenciaria desde un juzgado hacia el Centro de Reinserción Social Cerezo número 3. Había abandonado su celda en prisión para una audiencia judicial. En el trayecto hacia el centro penitenciario, poco antes de las 8 de la noche, el convoy de seguridad fue interceptado por al menos 2 vehículos con sujetos armados. Eran miembros de los Mexicles. Sobre la carretera Casas Grandes, el comando armado comenzó a disparar hacia el vehículo tipo van en el que viajaba el Neto. Además de los proyectiles, utilizaron granadas para tratar de impedir su regreso a la cárcel. Los atacantes llegaron en 2 vehículos, desde donde empezaron a disparar a las unidades de traslado de la policía procesal, que en ese momento se encontraban en la glorieta del kilómetro 20 del distribuidor vial Benito Juárez, el cual se localiza al sur de la ciudad, especificó Arturo Sandoval, vocero de la Fiscalía General del Estado. En aquel entonces, cuando inició el ataque, pasaba por el lugar un vehículo de la policía ministerial. Al ver el peligro al que se enfrentaban los oficiales penitenciarios, decidieron apoyar para repeler los tiros. El grupo de sicarios no tenía contemplada la participación de los ministeriales y el fuego interrumpió su operación. En el intercambio de balas, el Neto recibió un disparo en el ojo. Al perder la vista casi de inmediato, no logró concretar su escape y fue resguardado por las autoridades. Notas periodísticas de aquel entonces mostraron al líder criminal postrado en una camilla, con una venda en la cabeza cubriendo su ojo derecho y manchas de sangre en el pecho. Aunque el cabecilla de la banda criminal no consiguió huir, no todo fue trágico para su organización. Ese día en el mismo vehículo viajaba su amigo y principal subalterno, César Vega Muñoz, el Chilín. Vega Muñoz, en comparación con su jefe, sí pudo aprovechar el pánico y la confusión del momento para escabullirse. Burló a los agentes y ante la persecución que emprendió la fiscalía en su contra las semanas siguientes, se fue a Estados Unidos. Estuvo en ese país hasta septiembre del 2014, cuando la Oficina de Detención y Deportación de Estados Unidos lo entregó al gobierno de Chihuahua. Había sido detenido en un restaurante de El Paso, Texas, en diciembre de 2011. Otra versión de la historia sugiere que el Neto y el Chilín sobornaron a los custodios y tranquilamente se les permitió salir del vehículo aún con su uniforme del Cerezo. Durante un patrullaje de vigilancia, policías ministeriales los vieron y, luego de que los criminales ignoraron su petición para detenerse, abrieron fuego. Según esta reconstrucción de los hechos, habría sido en ese momento que el Neto fue herido en el ojo, mientras que el Chilín consiguió escapar. Fuga el día de Año Nuevo. Solo habían transcurrido 6 horas del año 2023 cuando comenzaron los ataques coordinados en Ciudad Juárez. Eran acciones pequeñas para despistar a la policía del objetivo principal, el asalto al Cerezo 3. A las 7 de la mañana comenzó el motín. En la cárcel estaban prevenidos. Ya habían intentado liberar al Neto en agosto con el mismo modus operandi. El domingo, el jefe de los custodios desplegó a sus fuerzas para controlarlo, pero los presos tenían armas y mataron a 10 oficiales de seguridad. Fueron agredidos por los internos, aseguró días después el secretario de Defensa Luis Crescencio Sandoval. Mientras el caos se desataba adentro, también llegaba desde afuera. Alrededor de la cárcel se acercaron furgonetas blindadas con hombres armados que empezaron a disparar. Algunas balas hirieron a familiares de los encarcelados que estaban esperando para las visitas. La situación no estuvo controlada hasta las 10 de la mañana, que llegaron los militares. Hasta que eso ocurrió, los delincuentes ya habían liberado al Neto y en el camino casi otra treintena de presos se había escapado. La fuga de película
película puso de manifiesto la peligrosidad que reina en las cárceles mexicanas, que lejos de ser recintos seguros se han convertido en muchos casos en cortijos donde mandan los mismos delincuentes que fuera. El Neto, por ejemplo, era uno de esos presos con celda VIP, como las calificó Sandoval, desde televisiones y celulares hasta cajas fuertes. Ahí estaba desde el 2009, cuando fue encarcelado por delitos de secuestro y homicidio. Tenía entonces solo 20 años y un historial de sangre a sus espaldas. El motín se desató el pasado agosto en esa misma cárcel y tenía el objetivo de liberarlo, pero incluso con los 11 muertos que dejaron en el camino, no lo consiguieron. Ahí se desencadenó una pelea entre los mexicles y los chapos, supuestamente ordenada por él. El anterior gobernador de Chihuahua, el panista Javier Corral, definía al Neto como el narco más duro y desalmado del grupo criminal de los mexicles, uno de los generadores de mayor violencia en la ciudad desde el penal, y ahora vuelve a las calles. Sin embargo, el reinado en libertad le ha durado poco. A Ernesto Alberto Piñón de la Cruz, alias el Neto, la libertad le duró apenas 5 días. Un operativo de seguridad lo localizó en un domicilio en la colonia Los Aztecas, al oeste de la ciudad. Cuando iba a ser detenido, se desató un enfrentamiento a balazos que terminó con el Neto herido de gravedad, según ha informado el gobierno del estado. Falleció cuando era trasladado hacia la fiscalía. Las autoridades no han informado de más víctimas en el enfrentamiento. La brutal fuga del Neto del Cerezo 3 de Juárez puso en alerta a la ciudad fronteriza. Más de 1 millar de agentes del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal han estado desde entonces peinando las calles, estaciones de autobuses, el aeropuerto y los cruces aduaneros por donde cada día pasan miles de personas hacia Estados Unidos. El delincuente no se había ido muy lejos. Fue localizado en una casa entre las calles Toltecas y Setzales, después de 48 horas de trabajo por parte del operativo encargado de darle caza. En ese primer domicilio sucedieron los primeros disparos antes de lograr capturarlo. Según la versión del gobierno, el Neto consiguió huir en un vehículo, pero impactó contra una gasolinera. En ese lugar disparó contra las fuerzas del orden, resultando herido de gravedad y falleciendo posteriormente cuando era trasladado a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, señala el comunicado oficial. Tras el ataque, los agentes aseguraron un vehículo BMW blindado, 8 armas largas y 5 chalecos tácticos. Horas después, el fiscal del estado, Roberto Fierro, ha señalado durante una rueda de prensa que este jueves también se capturó a Isaac Jesús Rojas Ruiz, uno de los 30 reos que se fugaron del penal el pasado 1 de enero. Las autoridades ofrecen una recompensa entre 300,000 y 5 millones de pesos a quien pueda ofrecer información sobre los presos que todavía se encuentran en busca y captura.